Estas son las noticias de Venezuela. Estados Unidos ofrece $5 millones por información para procesar a Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, por participar en el crimen organizado transnacional. Moreno, un amigo de Maduro, usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Eso lo dijo en su cuenta oficial de Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo. Moreno se defendió diciendo que esos son señalamientos cobardes e infundados. No es la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano. En sus intentos torpes buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela, pero no podrán lograrlo. Bien, del exterior viene otro dolor de cabeza para el régimen. Resulta que Lituania, Letonia y Estonia, los tres países bálticos, emitieron un comunicado conjunto en el que llamaron a establecer un gobierno de transición en Venezuela. Apoyamos el proceso conformado e impulsado por Venezuela para establecer un gobierno inclusivo de transición que conduzca al país a elecciones presidenciales libres y justas y exige el fin de toda persecución política y actos de represión. Eso escribió Linas Linkevicius, ministro de Exteriores de Lituania, en sus redes sociales. Todas las instituciones del Estado venezolano deben ser incluidas en este proceso. La situación humanitaria, social y política de Venezuela sigue deteriorándose, lo que subraya la necesidad de una transición política pacífica e inclusiva que restaure la democracia. ¿Cómo reaccionó Jorge Arreaza? Pues con la misma prepotencia con que reaccionó ante la Unión Europea y ayer contra el Uruguay. Lituania, Letonia y Estonia, con todo respeto, ¿sabrán ubicar a Venezuela en un mapa? ¿Habrán revisado antes el derecho internacional o el derecho constitucional venezolano? ¿Es tan solo un trámite exigido por Washington? Malcriado y prepotente, de verdad. Recomendó este individuo, Arreaza, a los países que mantuvieran sus manos lejos de Venezuela y se ocuparan de sus propios asuntos. Entonces Michael Kozak, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, le respondió directamente: Señor Arreaza, estos países como el pueblo venezolano saben lo que es soñar con la democracia y la prosperidad bajo regímenes represivos, y como pronto lo hará el pueblo venezolano, construyeron democracias y economías ejemplares que son un faro para los países de todo el mundo, dijo Michael Kozak. Así pues las cosas. En otras informaciones, recordarán que Leonardo DiCaprio dio un discurso importante contra Venezuela por el manejo del agua. Pues Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de crear campaña y pagarle a artistas para que desprestigien a Venezuela. Maduro afirmó que la cantidad que le pagan a los artistas es de $50,000 para que desacredite el duro esfuerzo de su régimen para ayudar a los venezolanos. Mire, Maduro, ¿usted sabe lo que son $50,000 en la cuenta bancaria de Leonardo DiCaprio? Por favor. Como decían antes, un poco de sindéresis, ¿no? Las declaraciones de Maduro llegan después de que Leonardo DiCaprio se refirió a la crisis por el agua en Venezuela. En su cuenta de Instagram, el ganador del Oscar por The Revenant compartió datos de un reportaje y fotos de la agencia AP sobre la situación del agua en el país, que prácticamente es escasa en todas las localidades. Esto dijo Leonardo DiCaprio por $50,000, según Maduro. 86% de los venezolanos posee un servicio de agua poco confiable, incluido 11% que no tiene ninguno, según una encuesta de abril
de 4.500 residentes realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos sin fines de lucro. Eso dijo Leonardo DiCaprio. Punto. En otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA rechazó la militarización de las fronteras venezolanas y los discursos estigmatizantes en contra de los retornados. A través de la cuenta en Twitter, la comisión escribió, rechaza la militarización de las fronteras, los discursos estigmatizantes y la criminalización de retorno por la pandemia. Estas medidas tienden a promover la discriminación y agravar la vulnerabilidad de las personas desplazadas. Asimismo, mencionó la preocupación ante la información recibida sobre los lugares designados para cumplir con medidas de aislamiento como en estados como Táchira, que presentarían hacinamiento y no contarían con agua potable constante ni alimentos suficientes y adecuados. Recordemos que la doctora López, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, advirtió cuando le dijo a Maduro, un enfermo es un enfermo, no un bioterrorista, le dijo, están entrando sanos y luego, al someterlos al proceso de hacinamiento, enferman. Y cerramos con esta información. José Manuel Olivares fue designado comisionado para la emergencia sanitaria durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional en el día de ayer. Juan Guaidó, presidente encargado de la República, designó a José Manuel Olivares como comisionado para la emergencia sanitaria y la atención de migrantes en riesgos de salud. Guaidó expresó que hemos visto cómo se desbordó el sistema de salud. Estamos entrando en la fase de expansión cuando no hay agua, no hay comida, no hay gasolina para trasladarnos. Asimismo, señaló que todo es culpa del régimen por desaprovechar la cuarentena para reabastecer los hospitales del país. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos por Colombia. 9 muertos deja la caída de un helicóptero del ejército. El Ministerio de la Defensa confirmó que 9 uniformados perdieron la vida en la caída en la madrugada del día de ayer del helicóptero UH-60 Black Hawk a las aguas del río Inírida, en la zona rural de San José del Guaviare, departamento del Guaviare. La FARC, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ha conseguido por primera vez un puesto en la cúpula del Congreso de Colombia. La expareja del líder histórico de las FARC será la vicepresidenta segunda del Congreso. Se trata de la senadora Criselda Lobo, más conocida por su alias guerrillero Sandra Ramírez. Yendo a México, supera las 40.000 muertes por coronavirus, 4.400, el doble de lo que tenía un mes atrás, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Salud. El brote, que ha ocasionado una aguda recesión económica de escala global, deja además 356.255 infectados conocidos, 6.859 más que la víspera. Siguiendo en México, el juicio al exjefe de Pemex amenaza con destapar la caja negra de la corrupción. Alguna vez un símbolo de la autosuficiencia y el ingenio mexicanos, Pemex se vio cada vez más acosada por acusaciones de corrupción y problemas financieros, aplastada por una montaña de deudas e impuestos. En Argentina, más cerca, dicen los analistas, prevén un acuerdo de la deuda. A pesar del enfrentamiento, los analistas ven probable que Argentina y sus acreedores encuentren una manera de llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda por $65.000 millones, luego de que los tenedores de bonos unieron fuerzas para rechazar una propuesta del gobierno y presentar una propia. 3 grandes grupos de acreedores dieron a conocer una contraoferta conjunta, la primera vez que el trío se unifica, reduciendo sus demandas, pero endureciendo
oposición a una oferta final, entre comillas, que el gobierno hizo a principios de este mes de julio. Los extranjeros que ingresen al Uruguay por cualquiera de sus fronteras deberán llevar consigo un visado que compruebe que se hicieron un test de COVID-19 para poder circular en el país, según anunció ayer el propio presidente Luis Lacalle Pou. Visado que compruebe el hisopado, así dice la noticia uruguaya. Quito supera los 11.000 casos de COVID-19. Ecuador ya llega a 76.217 casos confirmados. Los decesos llegaron a 5.366, lo que representa 48 más que el día lunes. Estas son informaciones de ayer, martes. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió suspender su participación en la opositora Coalición Nacional, llamada a ser la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega en las próximas elecciones previstas para noviembre de 2021. Siguiendo en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma la represión gubernamental nunca ha cesado desde mediados del 2018, cuando Daniel Ortega recurrió a ataques armados para silenciar protestas en su contra, según un informe de la comisión. Los bolivianos buscan tratar el COVID-19 con dióxido de cloro pese a las advertencias del Ministerio de Salud. El dióxido de cloro es una sustancia similar a una lejía que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que puede poner en peligro la salud y no se debe comprar ni beber como tratamiento médico. En un despacho de la Deutsche Welle vemos dramáticas fotografías. En Bolivia continúan recogiendo cuerpos de las calles. Cuerpos, cadáveres que fallecieron por el COVID. En Chile, la región metropolitana, epicentro de la pandemia, anota su cifra más baja de nuevos casos desde el mes de abril. Y en Brasil se registran 41.008 nuevos casos de coronavirus y 1.367 muertes. Ese el panorama en la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 22 de julio. Vamos a comenzar en Florida, puntualmente en Boca Ratón, conversando con el analista político José Aristimuño, para abordar la situación en Estados Unidos. El presidente Trump, ante la arremetida, la creciente de la pandemia, ha empezado a hacer campaña por el uso de las máscaras. Y por otra parte tenemos su ofensiva mandando fuerzas federales ya a algunas ciudades problemáticas, ciudades curiosamente gobernadas por demócratas. Ocurrió en Portland y la noticia más reciente es lo que está pasando en Chicago. Luego vamos a conversar con el periodista Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en el tema electoral, y con él vamos a abordar todo el panorama, la situación que habría de llevar a unas elecciones parlamentarias en Venezuela para el 6 de diciembre. Pero se empiezan a oír voces que comentan, a lo mejor es preferible posponerlas, voces que vienen desde sectores afectos al chavismo. Vamos a ir hasta Santiago de Chile para conversar con Cristian Fuentes. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Chile. No vamos a hablar puntualmente de la situación chilena, sino de la situación latinoamericana en general. Nos hacemos esta pregunta: ¿regresó la militarización en América Latina? Y ello porque, a propósito del COVID-19, en algunas naciones los militares han vuelto a la calle
a ejercer control político y los militares en la calle son un problema. Excepción de Venezuela, no porque en Venezuela no hayan salido los militares, sino porque en Venezuela los militares están en la calle mucho antes de la pandemia, en la calle, en los ministerios, en las oficinas públicas y por supuesto en la represión. Ya que hablamos de los militares venezolanos, vamos a conversar con la periodista Sebastiana Barraez. A ver, recordarán ustedes que les habíamos colocado el audio de Edward, el líder del ELN en el frente oriental, donde le juraba lealtad hasta la muerte a Nicolás Maduro. Sebastiana Barraez, que cubre con mucha solvencia el tema militar, periodísticamente hablando, llamó la atención en su más reciente artículo sobre un detalle interesantísimo y muy revelador. El escandaloso silencio, así lo han definido, de la Fuerza Armada venezolana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con relación a este anuncio. Porque Padrino López, que se ha vuelto muy locuaz últimamente, no ha dicho nada, ni para estar de acuerdo con Edward, ni para condenarlo, ni nada, pero lo cierto es que una fuerza guerrillera manifiesta solidaridad con Maduro, pide la unión de su fuerza guerrillera con la fuerza venezolana, y la fuerza venezolana no dice nada. Vamos a abordar ese tema con Sebastiana Barraez. Escucharon ustedes recién José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, médico oncólogo, ha sido comisionado por Juan Guaidó, comisionado presidencial para la salud y la atención sanitaria a los migrantes. Abordaremos con él el tema de la pandemia y qué puede hacer ahora de manera especial en su cargo de comisionado. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Londres con Rafa de Miguel, el corresponsal del diario El País de Madrid, allá en la capital del Reino Unido. La injerencia rusa en el Reino Unido es uno de los objetivos de Moscú en Occidente. Hay casos severos de espionaje, refuerzan el presupuesto del MI5, el MI5, la agencia de espionaje doméstica del Reino Unido, y con él pues abordaremos esta situación. Ya sabemos de cómo fue la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Y Joe Biden en Estados Unidos dijo en la campaña electoral que si se comprobaba, él sí iba a actuar de manera severa contra Rusia, cosa que reclama no hizo Donald Trump. Pero por lo visto sí hay injerencia en el Reino Unido y allá sí el escándalo está armado. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 22 de julio del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Un amigo oyente escribe, Caballo Loco se identifica, ¿cuántos millones recibió el chulo de Danny Glover? Danny Glover, recordarán, recibió muchos millones de dólares para hacer una película sobre Toussaint Louverture, el líder independentista haitiano. El primer movimiento independentista en la América se dio en Haití. Toussaint Louverture fue el que la encabezó. Danny Glover recibió una millonada, no recuerdo cuánto, pero una millonada para para hacer esta película. Creo que no se ha rodado ni un pie de esa película. Pues bien, esto viene a tono porque Nicolás Maduro ha reclamado que Leonardo DiCaprio, pobrecito él, se llenó los bolsillos cobrando $50,000 para ocuparse de Venezuela y ocuparse puntualmente de la situación del agua en Venezuela que escasea. Están pagándole $50,000 a las estrellas para que hablen mal del régimen. Bueno, esto no solo nos da una idea de lo acosado que está Maduro, sino de el cretinismo que le caracteriza.
Ahora, no es Leonardo DiCaprio, es que los tres países bálticos han manifestado su oposición al régimen, es que Uruguay dijo que en Venezuela hay una dictadura, es que la Unión Europea se manifestó en firme, es que ahora Michael Moreno tiene una cuenta de 5 millones por su cabeza. Bien, a todas estas, el canciller Jorge Arriaza, que debe padecer de úlceras terribles, quién sabe cómo serán los vericuetos por los que funcionan sus ideas en el cerebro, por donde caminan las cotufas, como se diría en Venezuela. Lo cierto es que ya lo único que dice es: la Unión Europea, váyase a la porra, ocúpese de sus cosas; Uruguay, vaya, ocúpese de lo suyo; ustedes, los países bálticos, saben dónde queda en el mapa Venezuela; en fin. La verdad es que el régimen cada día está más aislado y todos, hasta Leonardo DiCaprio, hablan mal de él. En Venezuela, por supuesto, lo que se dice es: sí, pero con eso no logramos mayor cosa porque seguimos en las malas. Sí, es cierto, y solo saldremos de las malas en Venezuela cuando los venezolanos hagamos lo que debemos hacer. Pero hay que agradecer y valorar y ponderar todo ese apoyo y presión internacional, porque nos hace bien, nos ayuda y lo necesitamos.